Bueno, buen día. Eh, Vamos a ver, esta es pues ya la quinta herramienta del Core Tools. Ya con este tema vamos a dar finalizado el tema 2, ¿sí? Que es una visión general a lo que son las Core Tools, a estas herramientas. Y vamos a cerrar con con el MCA, que es el análisis de sistemas de medición. Eh, Este primer video va a ser con los conceptos generales, un tipo introductorio, ¿sí? Que vamos a platicar. Ya en los siguientes videos les voy a explicar cómo hacer el estudio en Minitab. Nos vamos a enfocar a Minitab. La realidad es de que, pues ahorita por la condición no nos da tiempo para revisar más a detalle, pero este sistema es este, sí es un poco complicado, sí es laborioso para hacerlo en Excel, para hacerlo a mano, son muchas fórmulas que hay que contemplar. Y en Minitab, pues ustedes saben que es muy amigable, es nada más poner los datos y hace solo el mismo software de Minitab, nos arroja los datos. Y como siempre les he dicho, lo importante de todo esto y lo interesante y lo que quiero que ustedes aprendan más es a analizar los datos y que sepan dar las conclusiones adecuadas, que sepan qué hacer con esos datos y qué no hacer. Entonces nos vamos a enfocar un poquito más a eso. Les digo, con la parte de Minitab, hay muchos métodos para hacer un análisis de tu sistema de medición. Vamos a ver tres, que son los más usuales. Es el Gauge R&R para variables, para datos variables, el Gauge R&R para datos por atributos, y en tercero es el estudio de bayas o de sesgo. Se los voy a explicar, les digo, con ejemplos en Minitab. Entonces, ahorita, para meternos un poquito más a lo que es el análisis del sistema de medición, ¿qué es esto? Usted ya vimos en la parte del SPC, en nuestro sistema de proceso de control estadístico, eh, vimos que es importante que los datos que nos esté arrojando nuestro producto, qué hacer con eso para ver si están estable nuestro proceso, si está cerca de los límites de tolerancia, si están fuera de los límites de tolerancias y tomar acciones. Pero esas acciones muchas de las veces eh, nos adelantamos a hacer acciones muy que nos implican obviamente el gastar dinero, el gastar recurso a veces innecesario, porque nuestras lecturas que nos están arrojando, nuestros datos que nos están dando a veces no son los correctos. O sea, yo tengo los datos, pero ¿cómo garantizo que esas mediciones fueron las adecuadas y fueron las reales? Y ese es uno de los problemas fuertes que se comete de repente, que queremos hacer acciones para controlar nuestro proceso, porque estamos viendo que nuestro producto está fuera de las tolerancias, hacemos acciones, pero en realidad esas mediciones que nos están arrojando los mismos operarios o los técnicos de calidad no son las reales, no son las adecuadas. Entonces, este análisis de sistema de medición es hacer una prueba, verificar que las mediciones que me están otorgando son las reales, porque a veces también podemos ver en los resultados, en nuestro proceso en nuestro SPC, que está todo dentro de tolerancias y todo muy estable y todo bien, pero a lo mejor los mismos operarios, los mismos técnicos, nos están manipulando los resultados. Y eso es peor, ¿no? Porque nosotros creemos que estamos bien, que está todo bien, no hacemos nada y al último les está llegando a nuestro cliente les está llegando todas las piezas malas y NG. Entonces, esas observaciones por parte del cliente, pues, es aún peor. El MCA es eso, ver que los datos que me están arrojando son reales y son confiables, tanto por el gauge o el dispositivo que me está midiendo las piezas, como el operario que tenga la pericia y que tenga la expertise de dar los resultados adecuados. Eso es el MCA, el análisis de sistema de medición. Les digo, vamos a ver ahorita una parte introductoria con algunos conceptos que me interesa que les quede bien claro. Bueno, primero que dice, el propósito del manual MCA
Sabemos que esto también es un manual que ya se los pasé por parte de la IAG que otorga estos manuales. Dice que es proporcionar una guía para evaluar la calidad de un sistema de medición. Esta herramienta, al igual que la PQP, PPAP, AMEF y SPC, que ya las vimos, es considerada parte de las Core Tools del sector automotriz y es un requerimiento de la especificación técnica del IATF 16949. Es decir, que todas las empresas y del ramo automotriz deben de estar certificadas ante la IATF. Sí, siempre los clientes te piden que si les vas a dar productos, te piden que estés acreditado ante la IATF 16949 y precisamente por esa acreditación un punto importante son las Core Tools, que las tengas bien definidas. Y dentro de esas Core Tools pues está el MSA. ¿Qué es un sistema de medición? Nos dice que el manual desarrollado por la IAG trata con sistemas de medición, que este sistema es todo lo que está entendido como el conjunto de instrumentos, gauge, patrones, operaciones, métodos, dispositivos, software, personal, medio ambiente y supuestos usados para cuantificar una unidad de medida o preparar la evaluación de una característica o propiedad a ser medida. Es el proceso completo usado para obtener mediciones. Entonces, todos los elementos que yo utilice para estar midiendo mi producto, eso es el sistema de medición. Otro concepto, otro dato interesante dentro de estos del sistema de medición es la calidad de los datos de medición. ¿Qué es esto? ¿Qué es la calidad de los datos de medición? Son las propiedades estadísticas comúnmente usadas para caracterizar la calidad de los datos, como el sesgo y la varianza del sistema de medición. Vamos a estar hablando mucho de estas dos palabritas, el sesgo y la varianza. También en el SPC vimos, ¿no?, lo que era la varianza, la desviación estándar, que uno de los principales funciones u objetivos del SPC era reducir dicha variación de mis datos, reducir la desviación estándar. Así también en el MSA vamos a estar trabajando mucho con el sesgo y la varianza. Dice, la propiedad llamada sesgo se refiere a la localización de los datos en relación al valor de referencia o al máster. Y la propiedad llamada varianza se refiere a la dispersión de los datos. Creo que la parte de varianza ya la tenemos clara, la platicamos mucho en el SPC. Dice que se refiere a la dispersión de los datos. ¿Qué tan juntos o qué tan dispersos están esos datos que me está otorgando mi sistema, mis mediciones? ¿Qué tan dispersos están? Eso es la varianza. Y el sesgo es la distancia o la diferencia del promedio de mis datos, o sea, el promedio real, sobre el valor de referencia. Ahorita lo vamos a platicar ahí con algo más gráfico y les va a quedar un poquito más claro. Pero sí que tengan bien definido lo que es sesgo y es varianza, que no es lo mismo. Otros conceptos. Medición es definida como la asignación de números o valores a cosas materiales que representen relaciones entre ellas con respecto a propiedades particulares. ¿Qué es el gauge o un gauge? Que esta palabra la vamos a estar utilizando mucho. Dice que es cualquier dispositivo usado para obtener mediciones, frecuentemente usado para referirse específicamente a dispositivos utilizados en piso de producción. Incluye dispositivos de pasa o no pasa, es decir, cualquier instrumento que a mí me sirva para medir tanto características cualitativas por variables o cuantitativas por atributos, eso es un gauge. Cualquier dispositivo, llámese una plantilla que utilizamos ahí para medir si pasa o no pasa mi producto o mi pieza, un vernier, un micrómetro, todos esos dispositivos que yo use para medir tanto características cualitativas como cuantitativas, yo lo voy a considerar como un gauge, o le voy a llamar de esa manera. El sistema de medición ya vimos, ¿no? Ya lo platicamos, que es el conjunto de instrumentos, todo el conjunto de todos estos diferentes elementos que conforman mi sistema de medición, se le va a llamar de esta manera. Vamos a otra vez a platicar desde el SPC. Creo que quedó bien claro esto, ¿no? Que son un dato variable y que es un dato por atributos.
El dato variable son datos medibles o cuantificables en números enteros o fracciones como longitudes, diámetros, peso, temperatura. Y los datos por atributos son características cualitativas como pasa, no pasa, ok, ng, algunas, algunos defectos que me pueda otorgar o que me pueda dar mi pieza o mi producto. Al hablar, por ejemplo, no sé, de contaminación, de manchas, de arrugas, de golpes, esas son características cualitativas y se les llaman datos por atributos. Otros dos conceptos que vamos a platicar mucho, este de repetibilidad y reproducibilidad, que ya más o menos ya lo hemos platicado desde la unidad 1, ya más o menos definimos qué es esto, que es precisamente a lo que se basa el estudio de Gage R y R, porque R y R es repetibilidad y reproducibilidad. Y la repetibilidad me dice que es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando se use varias veces por un usuario y midiendo la misma característica y sobre la misma parte. Es decir, qué tan confiable es mi instrumento o mi gauge de medición. La repetibilidad es a lo que se va a basar, el concepto de repetibilidad es a lo que se basa, la confiabilidad de los resultados de mi gauge de medición. Y la reproducibilidad es la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes usuarios usando el mismo gauge. Es decir, que es la confianza o la veracidad que va a tener mi operario o mi operador al momento de dar los resultados. ¿Sí? Repetibilidad se basa a la confiabilidad de mi gauge de medición y reproducibilidad se basa a la confianza y veracidad de mi operador que me está dando esos resultados. Y los estudios te dicen esto, ¿no? A través de fórmulas matemáticas, a través de algunos resultados, vamos a ver si está fallando mi aparato o mi gauge, o si está fallando mi operario, que a lo mejor no tiene los criterios bien definidos, o no tiene ahí la habilidad o la pericia. Propiedades estadísticas del sistema. Dice que un sistema de medición ideal producirá solo mediciones correctas cada vez que se usara. Un sistema de mediciones que pudiera producir mediciones como tales sería aquel que tuviera propiedades estadísticas de varianza cero, sesgo cero y probabilidad cero. Sin embargo, estos sistemas de medición como tales, con tales propiedades deseables, raramente existen. Es muy complicado, ¿no? Que tú tengas un proceso en el que tu varianza es cero, en el que tu sesgo es cero. Es muy complicado. Por eso siempre trabajamos con tolerancias. Por eso siempre los clientes nos dan tolerancias de más menos 10, más menos 15, más menos 2. Pero hay esas tolerancias porque es muy complicado llegar a estas características estadísticas que son las ideonias, perdón. Pero es muy complicado que se den. Pero siempre vamos a estar trabajando con estos dos conceptos, ¿no? Varianza, que ya lo platicamos en el SPC, y el sesgo, que sea lo más reducido posible. Ahora sí, para definir estos dos conceptos de varianza o variación y sesgo. Dice que la variación es similar a todos los procesos. El sistema de medición es impactado por fuentes de variación aleatorias y sistemáticas. Estas fuentes de variación son debidas a causas comunes y especiales, que ya platicamos de esos también en anteriores temas, que es una causa común y que es una causa especial, a fin de controlar la variación de un sistema de medición. Para controlar esta variación hay dos opciones. Uno, hay que identificar las fuentes potenciales de variación, si son por causas comunes o son por causas especiales. Y hay que eliminar, cuando sea posible, o monitorear estas fuentes de variación. Entonces la variación es esa dispersión de mis datos, qué tan juntos, qué tan cercanos son o parecidos son el uno del otro, o qué tan alejados están. Esa es la variación que les digo, en el SPC creo que pues lo definimos y ya quedó un poquito más claro. ¿Qué es el sesgo? Nos dice que el sesgo es la diferencia entre el promedio de las mediciones observados y el valor de referencia. Este es mi valor de referencia. Esto es lo que el cliente me pide, ¿no? Son la medición que él quiere para sus piezas. Pero el promedio
de donde realmente están cayendo mis resultados es este, es el de acá. Entonces, a esa distancia o a esa diferencia se le considera como sesgo, ¿sí? Que es la distancia entre el promedio de todas mis piezas y el valor de referencia. Eso se le considera como sesgo. Y con esos dos conceptos, pues los vamos a estar platicando mucho. Otro concepto interesante es la discriminación. Nos dice que la discriminación del SM, que es el sistema de medición, es la capacidad del mismo para detectar o indicar fielmente pequeños cambios de la característica medida. También se conoce como resolución. Debido a las limitaciones económicas y físicas del sistema de medición, no percibirá todos los posibles valores de una característica medida, ya que son infinitos. Es decir, si yo estoy utilizando un instrumento digital, o un gauge digital, que únicamente me arroja dos lugares de decimales, que son las décimas y las centésimas. Estas son las lecturas que me está otorgando mi gauge, mi instrumento de medición, pero en realidad las piezas tienen diferente medida, diferente variación, que a lo mejor mi gauge no me alcanza a notar. Y este punto 12, estas milésimas, aquí son décimas, centésimas, milésimas. Estas 2 milésimas, esta 1 milésima, estas 3 milésimas, estas 4 milésimas, ya no las alcanza a medir mi gauge. Y entonces, como no las mide, únicamente nos dan valores, si se fijan, pues exactos, muy exactos. Y a esta parte que no le hacemos caso, a estas 2 milésimas, a esta 1 milésima, eso es lo que se considera como discriminación. Y créanme que a la larga, el discriminar esto, el no tomarlo en cuenta, nos trae ahí repercusiones y nos dan valores no muy exactos que nos pueden dejar de ver algunas o la exactitud de mi proceso de medición. Dice, nota, el gauge de medición debe medir un lugar de decimal más que lo que me solicita el cliente. Es decir, que aquí esto debe de estar al revés. Si mi cliente me está pidiendo que mida hasta 2 décimas o hasta centésimas, 10.01, 10.01, mi gauge de medición me debe de medir 3 décimas o hasta las milésimas, ¿sí? Lo que me está queriendo decir aquí que es al revés de cómo está este ejemplo, ¿sí? Para no hacer esa discriminación, porque a la larga sí me va a tener repercusiones en mi sistema de medición. Precisamente, ¿cuáles son las repercusiones que van a tener? Vamos a platicar de esto, efectos en las decisiones del producto. Y esa parte de la discriminación me puede repercutir mucho en esta manera. ¿Qué son los efectos en las decisiones del producto? Dice que puede tomarse a veces una mala decisión cuando alguna parte de la distribución de la medición se traslape sobre un límite de especificación. Ahorita lo vamos a platicar aquí, miren, con este ejemplo, con este dibujito, si se fijan, es como una campana de Gauss, esto, ¿no? Aquí está el límite inferior, el límite superior, y esto es la media, o el promedio, o el valor de referencia donde deben de caer mis datos. Me dice que una parte buena puede algunas veces declararse como mala. Esto es un error tipo 1. Riesgo del productor o falsa alarma, así se le conoce. Error tipo 1 o riesgo del productor o falsa alarma. Cuando una parte buena puede algunas veces declararse como mala. Si vemos aquí en la imagen, hay 3 zonas que te está marcando. Dice que la zona 1 son partes malas que siempre serán declaradas como malas. Aquí, por debajo de mi límite inferior o por encima de mi límite superior, esa es la zona 1, y es donde dice que son las partes malas, que siempre se van a estar declarando como malas. Mi parte 3, que es la que está aquí en medio, nos dice que son las partes buenas, que siempre serán declaradas como buenas. Donde yo tengo el problema y se me puede estar presentando este error que les digo, del tipo 1, es en mi parte o en mi zona 2, que son allegados, cercanos al límite inferior y al límite
superior. Aquí, cuando los valores se están presentando en esas dos zonas o en esas dos partes, es donde yo voy a estar teniendo ese tipo de problemas, que, que mi gauge de medición no sea tan exacto y mi operario se pueda confundir. Y una parte buena que está aquí, en esta zona, me la va a declarar como mala, porque él piensa que está fuera de la zona de especificación, pero está dentro. Y eso a final de cuentas, pues es scrap, ¿sí? Es dinero que está perdiendo la empresa y es dinero que se está tirando. El error tipo 2 es al revés, es una parte mala cuando algunas veces se puede declarar como buena, es decir que está acá en la zona 1 pero está muy allegada a mis límites de especificación, está en la zona 2 y el operario no sabe cómo clasificarla, tiene dudas y pum, la pasa, la da como buena. Y eso eso también es malo, o eso está peor, porque una pieza mala le está llegando a mi cliente, debido a que mi operario la está clasificando como buena, cuando en realidad era una pieza NG. Entonces se puede presentar esos dos tipos de errores. Una pieza buena, declararla como mala, o una pieza mala, declararla como buena. Y ese error ocurre aquí, cuando los datos, los valores están allegados en la zona 2, a los límites de tolerancia. ¿Qué podemos hacer? Dado que el objetivo es maximizar las correctas decisiones, o sea, si es malo, declararlo como malo, si es bueno, declararlo como bueno, y no tener esas dudas, ¿qué podemos hacer? Hay dos opciones. Una es mejorar el proceso de producción, reducir la variabilidad del proceso de forma tal que las partes no se fabriquen en las áreas 2, evitar estas áreas. Mejorar mi proceso, ¿cómo? Reduciendo la variación o la desviación estándar y que todo esté cayendo aquí. ¿Sí? Esa es una opción que nosotros tenemos, acortar mi desviación estándar, acortar la variabilidad para que todo esté cayendo aquí, lejos de mis zonas 2. ¿O cuál es la otra opción? Mejorar el sistema de medición, reducir el error del sistema de medición para reducir el tamaño de las áreas 2, de tal forma que todas las partes que sean fabricadas caigan dentro del área 3 y por tanto minimicen el riesgo de tomar una mala decisión. O sea, hacer más robusto y más eficiente mi sistema de medición. ¿Cómo? Es lo que les hablaba precisamente de la discriminación. Hacer que mi gauge de medición sea más exacto, ¿sí? Y estar evitando acortar estas zonas 2 que sean más reducidas. Esas son las dos opciones que tenemos: mejorar el proceso minimizando la variabilidad, o mejorar mi sistema de medición reduciendo las zonas 2. ¿Vale? ¿Cómo vamos a preparar un estudio del sistema de medición? Les digo, hay diferentes métodos para realizar o para validar mi sistema de medición que está siendo confiable. Hay diferentes métodos. Nosotros ahorita vamos a hablar de 3, o bueno, en siguientes videos les voy a platicar de 3, pero como se prepara un estudio es igual. ¿Sí? Es de esta manera. ¿Cómo? Primero, el estudio del sistema de medición debe ser preparado con suficiente tiempo y planeación. Si no es algo que lo podamos hacer rápido, hay que dedicarle el tiempo. Se debe tener en cuenta diversos factores para determinar la cantidad de muestras, operadores y mediciones para realizar el estudio. Para este estudio se consideran 3 factores importantes, que es el número de piezas que va a estar midiendo tus operadores, los operadores y las repeticiones o cuántas mediciones van a estar haciendo. Esto es lo recomendable: 10 piezas, 3 operadores y 3 mediciones. Es lo recomendable, sin embargo no están obligados, no es ley, pues, no es forzoso. Si tus instalaciones, si tu empresa, a lo mejor ya la definió de otra manera la misma empresa, nos podemos apegar a esto. Esto es lo que te recomienda el manual del MCA, de la IAG. Pero les digo, no es forzoso hacerlo de esta manera. Pero bueno, te los voy a explicar de esta manera: 10 piezas, 3 operadores, 3 mediciones. ¿Qué quiere decir eso o cómo se empieza a preparar? 10 piezas, 3 operadores, 3 mediciones.
Primero yo voy a obtener las piezas. Y si se fijan, aquí les decía, debe ser preparado con suficiente tiempo y planeación. El punto 3 nos dice que las muestras deben ser seleccionadas del proceso de producción y deben representar toda la variación del proceso. Yo voy a seleccionar 10 piezas, pero debo de considerar los 3 turnos o todos los turnos que maneje mi empresa. Si mi empresa únicamente maneja 2, pues considero de 2. Pero si es considerar de todos los turnos. ¿Cómo le puedo hacer? Tomo 10 piezas del turno 1, 10 piezas del turno 2 y 10 piezas del turno 3. Las junto, las revuelvo y de esas 30 tomo 10 aleatoriamente, al azar. Yo tomo otras 10 para obtener mi muestra aleatoria de los 3 turnos. ¿Sí? Las otras 20 pues las voy a desechar. Únicamente tomo 10, pero que sean aleatorias para estar tomando de los 3 turnos. Posteriormente, ¿qué hago? Miren, nada más por dar un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero saber, yo tuve un problema con mi medición de los tornillos. Salió ya algo que están fuera de las especificaciones, fuera de las tolerancias, y primero quiero comprobar que las mediciones están siendo las correctas. Quiero ver si no hay un problema con mi gauge de medición o un problema con mis operarios. ¿Sale? Entonces yo tengo las 10 y yo las mido. ¿Sí? La longitud, yo quiero saber la longitud de mis tornillos, o es donde he estado fallando, se han estado saliendo de las tolerancias. Hago aquí mi tablita con mis 10 piezas y yo ya sé que la pieza 1 mide 3.02 centímetros, la pieza 2 mide 3 centímetros exactos, la pieza 3 mide 3.01 y así mido las 10. Yo esto lo debo de tener, yo lo debo de conocer, yo como evaluador. Sin embargo, al operario jamás le voy a pasar estos resultados, el operario jamás va a ver estos resultados, únicamente los voy a tener yo. Posteriormente, ya que tengo esto, ya conozco las mediciones de mis 10 tornillos. Yo los identifico para yo saber cuál es el tornillo 1, cuál es el tornillo 2, cuál es el 6, cuál es el 10. ¿Por qué? Porque después voy a seleccionar a 3 operadores. ¿Qué son los inspectores o los checkman o la gente que comúnmente está midiendo estas piezas? De los 3 turnos, Pedro es el inspector del turno 1, Juan es el inspector del turno 2 y María es la inspectora del turno 3. Entonces agarro a Pedro y le doy las 10 piezas, pero en orden aleatorio, no se las doy por orden. Le doy primero la 3, después la 5, después la 9, después la 2, después la 10, después la 1. Lo hago de esa manera. De hecho en Minitab hay una opción, les voy a platicar en el siguiente video, cómo obtener esta hoja de trabajo, para saber en qué orden se las voy a entregar a cada uno de mis operarios, de mis operadores. ¿Sale? Entonces, pues ya Pedro hizo sus 10 mediciones. Ya tengo la medición 1 de Pedro. Después a Juan le pasó las mismas 10 piezas, pero en otro orden, no el mismo que Pedro. Saca sus 10 mediciones, sus 10 resultados, y ya tengo la medición 1, tanto de Pedro como de Juan, y hago lo mismo con María, sus 10 piezas en otro orden, y ya tengo la medición 1, tanto de Pedro, de Juan y de María. Regreso con Pedro, le vuelvo a dar las mismas 10 piezas, pero en otro orden aleatorio. Porque si yo se las doy en el mismo orden, y la pieza 1, y luego la 2, y luego la 3, y luego la 4, y en la segunda medición se los vuelvo a dar de la misma manera, Pedro puede que se acuerde de las mediciones, y para que no le vaya mal a él, ¿qué es lo que hace? Pues da el mismo resultado. Aunque el gauge no le dio el mismo, él apunta como si le hubiera dado el mismo, porque se acuerda qué medición o qué resultado obtuvo en la primera medición. Entonces, precisamente lo que hay que evitar, uno de los objetivos de este sistema de medición es el evitar tendencias. ¿Sí? Por eso hay que darles en orden aleatorio. Pasa lo mismo con Juan, le damos otra vez las mismas 10 piezas, me da los 10 resultados, lo mismo con María, sus 10 resultados. Importante, esto sí, que las 10 piezas que me dio Pedro
sean las mismas 10 que va a medir Juan y las mismas 10 que va a medir María. Eso sí es importante. Las 10 muestras que yo ya obtuve son las mismas que les voy a dar a Pedro, a Juan, a María, la primera, la segunda y la tercera vez. ¿Sale? Entonces, si se fijan, yo al final de todo esto, al final de este estudio, yo voy a obtener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 resultados. Y con esos 90 resultados son con los que yo voy a trabajar. Como en el siguiente video se los voy a explicar. Esto nada más es cómo preparar y cómo obtener los datos para el sistema de medición. Y les digo, de esta manera, yo se los puse aquí el ejemplo para un gauge RIR con datos de variables, ¿sí? Se los puse con variables, pero vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso con Pedro, Juan y María para datos con atributos. En el video que explique de eso se los voy a decir cómo, pero el proceso, la esencia es la misma. Obviamente los resultados pues son los que sí van a variar. Entonces de esta manera se prepara y se obtiene los datos para el estudio, para un estudio de un gauge. ¿Sí? Nos dice el punto 3, las muestras deben ser seleccionadas del proceso de producción y deben representar toda la variación del proceso. Les digo, por eso lo seleccionamos de los 3 turnos. El instrumento debe tener una discriminación tal que permite determinar directamente al menos una décima parte de la variación total del proceso. Es decir, que si yo en mi proceso mido hasta .01, mi gauge me debe de tener que me otorgue hasta .001. Aquí, en este ejemplo, si mi cliente, mi proceso interno, como yo lo manejo, lo hago únicamente con 2 decimales, el gauge que yo le voy a otorgar a Pedro, a Juan y a María, que debe ser el mismo gauge, debe de tener una exactitud hasta de 3 décimas. Y con esas 3 décimas es con los que yo voy a estar trabajando y en las que yo voy a aplicar las fórmulas para obtener los resultados. Las mediciones deben ser realizadas en orden aleatorio, como ya se los comenté, porque es la importancia de que todo sea aleatorio. Los operadores no deben conocer el número de piezas que están midiendo, no debe de conocer el resultado, pero la persona que conduce el estudio sí debe de conocer este número y registrar el dato correspondiente, debe de conocer el resultado. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento con todos los pasos para obtener las lecturas. Un punto importante aquí es que no hablen con los operadores antes de hacer este estudio. O sea, ellos ya deben de conocer cómo se hace el proceso de medición, cuál es el procedimiento. Pero si ustedes hablan con ellos 3 o les dan una capacitación previa, pues pueden hacer muy tendencioso ya los resultados. Y no les va a dar los resultados o no les va a dar la conclusión de que realmente tu sistema de medición estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Porque tú ya los capacitaste y tú ya les creaste una tendencia en sus mediciones. Por eso es importante nada más verificar que conozcan el procedimiento. Sí es importante que sepan cómo se hace la medición, que sepan utilizar el gauge, obviamente, pero que no les den una explicación muy profunda, porque ustedes ya pueden hacer tendencioso y manipular esos resultados con la capacitación previa que ustedes pueden dar. Y no les va a estar diciendo si realmente el sistema de medición era bueno, o era malo, o era correcto, o era incorrecto. Entonces es importante que no los capaciten previo a, únicamente que se cercioren que saben utilizar el instrumento y que conocen el procedimiento de medición. Nada más cerciórense que sepan hacerlo. ¿Sí? Y les digo, así de esta manera es como se prepara un estudio antes o cómo se obtienen los datos para yo posteriormente analizarlos, ¿no? Y llegar a mis conclusiones. Entonces, estos son los conceptos más importantes, más relevantes de lo que es el MSA. En el siguiente video vamos a platicar de cómo hacer el estudio en militar del gauge RIR, tanto para variables como para atributos, y también vamos a explicar el de Bayes o el de sesgo, cómo se realiza.